Antes de comenzar este episodio de Gym Rats, como los últimos que han sido, claro que sí. Primero que nada, agradecer a nuestro patrocinador oficial, Essentials MX, claro que sí. Muchas gracias por el apoyo, por hacer esto posible, que estemos viniendo continuamente a platicar de distintos temas. Y pues bueno, también dejamos ahí en la descripción para el link hacia su página para cualquier persona que quiera adquirir productos de Essentials. Ahí está el código de Fer10, Álvarez 10, Ángel 10, el que deseen utilizar. Está más que chingón. Muchísimas gracias a Essentials por ello. Por otro lado, también, Fer, como cada mes, si no muy probablemente este episodio suba la siguiente semana, entonces va a estar en días justos abriéndose el blog de Hill Builders. Entonces, por ahí son los primeros 3 días, Fer, si no mal recuerdo, o 4. Así es, los primeros 3 días. Ahí está, bueno. Entonces ahí también está el link al blog de Fer. Dani, también por otro lado, pues ahí dejamos los links tanto para Muscle Mind Academy, que tiene ahí la plataforma que comparte con Alan Cureño, Doc Jerezano, el buen Doc Paco Silva, Emma Tinajero también, donde suben contenido mensualmente. Está muy que chingón. Más que recomendado, lo dejamos en la descripción. Y también links para más revisión científica en español. Claro que sí, dejamos el link de Dani para que igual vayan aquellos interesados, pues que quieran estar más inmersos en esta área de ciencia, de educación también creo que de parte tanto para coaches y para entusiastas mismos es una herramienta muy chingona. Y pues bueno, canales, no sé si me está yendo alguna otra cosa por ahí, así quieran agregar algo antes de empezar el episodio. Nada, Jennifer. Nada. Listísimo. Pues bueno, tenemos todos los links en la descripción. Carnales, bienvenidos al episodio número 84 de Gym Rats. Ya cada vez picándole más a los 90, güey. Ya ahí faltan solo 16 episodios para llegar al 100. La neta, qué locura. Hace no mucho me empecé para repostear un episodio de Gym Rats por Spotify. Me di cuenta que empezó en octubre de 2021. Ahí se lanzó el primero. Y pues miren, aquí estamos 22 de febrero cuando grabamos esto 2024, güey. Qué locura, qué locura. Pero pues bueno, aquí seguimos platicando cada semana. Tratamos de venir cada semana, ¿no? Ahorita hemos estado un poquito esporádicos. Sin embargo, nuevamente aquí reunidos, por mi lado tenemos al buen Fer Equiwa. Fer, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Brutal. Casi no grabamos desde el seminario anterior Ujú, que sí, dimos con Simón. formación fitness. Ujú. Y pues nada, ya extrañaba y quiero llegar ya al 85. Entonces, no sé por qué el calendario maya o no sé qué rollo nos dice, el número 85 es especial. No Ah, sé quién va huevo. a estar, pero ojalá sea un episodio brutal. Entonces, lo que sea para empujarnos al 90, al 100 y a esos tipos de números, aquí Simón. vamos a andar. Listísimo. Dani Álvarez, ¿cómo estás, güey? Bien, bien, creo que fue una experiencia grata haber compartido con ustedes ponencia con Formación Fitness. Estuvo en perspectiva interesante como que empezar este proyecto así de pues vamos a grabar y si se acuerdan los primeros episodios tardaron en salir porque no tenía ni nombre ni nada. Y ya el compartir, que haya gente pues que haya pagado por escucharnos y por tener clase con nosotros, se me hace digno de mencionar, por lo menos. Así que mil gracias a todos los que estuvieron, gracias por la invitación y ojalá se repita próximamente, pero presencial, por ahora sí puede ser una mesa redonda y si salimos mal, pues que se vea ahí toda la situación, ¿no? Ahí está, güey, pues perfecto. Sí, igual ahí como comentario que se me fue a hacer referencia a esa parte del Congreso de Formación. A mí la verdad me sonó muy chido porque de repente las personas que estaban ahí en el chat o los que hacían preguntas o lo demás son personas que comúnmente están en las historias de Instagram, ¿no? Que creo que están bastante al pendiente de este lado de cuando publicamos episodio, que nos siguen y que son el público duro. Yo lo comento de Gym Rats y en serio, muchas gracias a todos los que fueron y nos escucharon, la verdad, un completo lujo. Yo tuve el honor de poder aventarme todas las ponencias, la de Fer, la de Lau, la de Dani, la de Kevin, y bueno, la mesa redonda al final, y pues, ¿qué les puedo decir? Un completo lujo, un completo agasajo, pero pues bueno, aquí estamos. Número 84, carnales. El día de hoy, un tema muy interesante, bastante interesante. Ya se los comentaba, mucha inspiración del episodio que grabaste tú, Dani, con Lau, junto a Nick Tuminello de 3MJ, perdón, no sé si es Tuminello, me equivoqué, güey. Nick Ameli, Nick Amelli, güey, perdón, Nick Ameli. me confundí con el otro. Minelo es otro, Ah, sí, sí, el sí, entrenador de ándale, entrenadores le llaman. sí, perdón. Y bueno, hablar sobre el dolor. Creo que al final de cuentas es interesante este tema específicamente para nosotros, que yo creo que tanto Fer, Dani y yo, pues estamos en este contacto bastante frecuente de personas que entrenan, personas que están buscando
cambios en su composición corporal, recreativos, competitivos, y que definitivamente el dolor es algo frecuente viéndolo desde los clientes y hasta en nosotros mismos, ¿no? Y la verdad, creo que igual desde esta perspectiva de coaches, educarse, saber un poquito más de lo que conforma el dolor, vaya que es muy interesante. Entonces, Dani, ¿te parece bien si te paso el micro, güey, para que introduzcamos un poquillo respecto al tema? Tú que estuviste ahí un poquito más de la mano hablando respecto a ello. Hablemos un poquito del dolor. ¿Qué es el dolor, güey? Ay, güey, no, no empieces así, pues cabrón. No sé, güey. Sí, sí, sí. Mira, creo que una introducción interesante para el tema del dolor es que justamente es muy difícil, es complicado. Ujú, Mucha gente se imagina, y fue lo que platicábamos justamente en esa conversación con Lau y con Nick, que el dolor, si no es que el 100% de las veces, un 90 y tantos, sucede porque tienes dañada una estructura. No sé, imagínate que estás haciendo bench press y algún dolorcillo en el hombro, en el codo, qué sé yo. Muchas personas imaginan que ese dolor es porque, ok, hay algo en el músculo, en el tendón, el ligamento, en el hueso que está dañado y eso es lo que está, o algún nervio, el nerve impingement, que está como que ahí atorado, por decirlo así, de ujú, forma muy, muy, muy coloquial, y eso es lo que te genera el dolor. Ese se le llama modelo biomédico. Sin embargo, a la fecha, y de hecho no es tan nuevo, creo que eso se publicó por ahí de los setentas, ujú, hay una propuesta que se conoce como modelo biopsicosocial, que nos habla que el dolor puede tener distintas, llamémosle, y un pequeño disclaimer, no somos expertos en este ujú, tema, pero sí lo vemos todos los días. Un experto en el tema, pues sería un fisioterapeuta bien, bien actualizado y que tenga una práctica basada en evidencia. Como hay muchos por ahí en redes, que igual se me ocurre, puedo mencionar algunos más adelante, pero bueno, ya después de eso. El modelo biopsicosocial nos habla de que el dolor puede suceder, sí, por cuestiones estructurales, por algún daño estructural, sí, pero también por componentes psicológicos, por componentes emocionales y por componentes, lo más raro puede sonar, sociales. En ese último, por ejemplo, si tú, y es una experiencia bien típica que incluso a mí me pasó, si tú tienes alguna molestia, algún dolor, alguna lesión inclusive, la narrativa que el profesional de la salud emplea contigo puede hacer que tu dolor incremente o que empieces a tener ciertas conductas como, por ejemplo, hipervigilancia, como, por ejemplo, miedo al movimiento. Y todo eso es lo que vuelve al tema bien complejo. Y eso es lo que platicábamos con Nick, que ya para ceder el micrófono, que, por ejemplo, en el caso de los abuelos de antes, probablemente Fer todavía tenga esa experiencia con el suyo. Es como que yo platiqué una anécdota en esa charla del ujú, abuelo de mi mejor amigo, que de repente un dolorcillo aquí en el esternón, ¿no? O sea, una molestia leve. Y pues ya lo obligaron a ir al médico como señores de antes y resulta que el señor tenía como varias costillas fracturadas y no se había dado cuenta. Entonces es así como que, oye, el señor tiene fractura en sus costillas, ¿por qué no es que experimenta un dolor como uno pudiera esperar que sucediera en ese contexto? Y eso puede también deberse mucho con el contexto de educación, con el contexto social, emocional, psicológico, y es por eso que el dolor como foco central se vuelve algo bien complejo. Por eso te decía que al inicio de qué es el dolor, creo que no soy el más indicado, pero por lo menos ya nos damos una idea de por dónde va el tema. Eso que mencionas de correlacionarlo con los adultos mayores, creo que nos da mucha luz, ¿no?, sobre el tema, porque, y el contexto biopsicosocial, que es de lo que se está hablando hoy en día, pero realmente es lo que se debió de haber, no se haya hecho. Sin embargo, hoy en día, como estamos viendo todo el contexto, la población, los inconvenientes que hay, factores psicológicos y demás, creo que es donde se está encontrando no la patología, no la solución, sino los orígenes. Entonces creo que encontrar el origen de lo que está mermando ese contexto que ocasiona dolor, o que va aumentando la gravedad de este mismo es parte de toda intervención nutricional, terapéutica, médica y todo lo que engloba las ciencias de la salud para atacar las raíces de un problema. Y por eso engloba todo ese contexto biopsicosocial. Y si nos ponemos a pensar en los pacientes con cáncer, no sé, cáncer de pulmón, cáncer de cualquier tipo, algún estadio avanzado, muchas veces no tienen más bien el miedo de la enfermedad por las consecuencias que les han contado de esta misma, ujú.
y no intentan algo por miedo a ese dolor que saben que pueden llegar a sentir sin saber que el ejercicio físico puede aminorar el dolor o la progresión constante de la enfermedad y que eso genere rupturas, que eso genere rompimiento, digámoslo así, al hueso que lo esté atacando, que se vuelva débil por el miedo a la progresión de esa enfermedad. Entonces, eso lo podemos ver en los pacientes con cáncer, que muchas veces no mejoran, no por el cáncer per se, sino por la asociación que se tiene del cáncer y por el deterioro psicológico primero, que no les impide entrar bajo el tratamiento de manera exitosa, primero de manera psicológica. Entonces, creo que así lo podemos ir correlacionando bien de dónde parte los orígenes del dolor, de esa palabra tan amplia que se pueden ver en varios escenarios, pero sí me gusta verlo mucho con pacientes con cáncer o bien en pacientes como mi abuelo, porque son los que realmente experimentan ese dolor, pero anticipado de manera psicológica que les impide avanzar bajo un tratamiento terapéutico. Y ahí para agregar un poco, digo, o sea, difícil el definirlo concretamente, ni la misma literatura se pone realmente de acuerdo respecto a qué es. Sin embargo, no me dejarán mentir ustedes, carnales, es algo que se escucha muy común. O sea, es muy común escuchar respecto al dolor, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sumergirse y ver realmente, ¿no? A lo que hacemos referencia cuando hablamos de dolor, pues creo que es sumamente interesante. Digo, Fer, totalmente con esa cercanía que tienes en ese caso por tu abuelo, que igual luego lo subes a las historias. Al final, igual, verlo que el dolor en sí tal vez ahorita lo vamos a hablar un poquito más desde la perspectiva de entrenamiento, pero es algo del día a día, es algo para todos y creo que al final de cuentas es importante saber que el dolor en sí, pues no es algo malo o no es algo que se debe evitar, la verdad. O sea, creo que mucho de lo que escuché de esa charla que me llevo mucho es justamente entender el papel que juega el dolor, ¿no? Y también tener esa connotación distinta entre lo que es un dolor y ya la persistencia del mismo, ¿no? Que ahí es donde podría llegar a volverse un poquito conflictivo, ¿no? Pero, pues bueno, para entrar un poquito más, digo, en la parte de entrenamiento, digo, no sé, Dani, ¿quieres agregar algo ahorita un poquito antes de lo que comentamos, antes de entrar en Sí, entrenamiento? claro, de hecho tengo por aquí a la mano, lo estaba buscando, un artículo que justamente habla y hace mención, o bueno, digamos que va sobre la línea de lo que comentaba Fer, solo que en el contexto del dolor. Y pues bueno, rápidamente es un estudio de 2023, de hace un año, justamente febrero 2023. Eh, Déjenme aquí nada más para darles una idea de qué fue este rollo. Bueno, fueron un total de 59 participantes sin dolor, 29 de ellos tenían lesiones previas y 30 no tenían lesiones previas. Y se comparó la fuerza del músculo tibial anterior antes y después de un estímulo mecánico nocivo, es decir, como generarles dolor. Y bueno, últimamente aquí lo interesante es que aquellas personas que tenían lesiones previas, recuerden que había un grupo que tenía lesiones previas y otro que no, a los dos se les generó este estímulo doloroso agudo. Aquellos que tenían lesiones previas reportaron mayor dolor, a diferencia de aquellos que no habían tenido lesiones previas. Es como que de la mano en lo que comentaba Fer, de esa memoria de dolor pasado, que igual tiene como que connotaciones psicológicas, es lo que en algunas personas puede hacer que se experimente más dolor. Piensen en alguien de ustedes que nos estén escuchando, que por ejemplo tuvieron alguna lesión en sus hombros, en sus isquiosurales, donde sea que haya sido. Es muy probable que si por ejemplo fue en hombros haciendo bench press, ya evitan el bench press, porque en cuanto lo intentan les genera alguna molestia. Aunque esa lesión ya tenga 2, 3 años, aunque si es que existiese un daño en el tejido como tal, sea cual sea, pues ya en 2, 3 años eso tuvo que haberse recuperado y ya está perfectamente bien. Pero la memoria dolorosa puede hacer que se dispare toda esta percepción, digamos, incrementada de la molestia, del dolor. Y eso es lo que se refiere el modelo biopsicosocial, de esa memoria, digamos, experiencia previa, cómo puede afectar tu actual condición. Y eso puede hacer que, por ejemplo, tu ejecución en un ejercicio se vea modificada por el temor a volverte a lastimar. Y eso puede hacer que, digamos, sea menos eficiente si habláramos en tema de, por ejemplo, maximizar la fuerza en un peso muerto, en cosas de esa naturaleza. Y eso es lo que hace al dolor un tema tan fascinante, porque es bien frustrante. Yo lo veo todo el tiempo en clientes, lo veo incluso con mi propia familia,
de que dolor, se suele entender que somos como autos, que es que le suena algo, entonces déjalo, llevo al mecánico. O seguro lo han visto ustedes, por ejemplo, en redes sociales, que luego hay muchas historias o contenido de que vamos a que nos den una chaineadita, una arregladita con el fisio, ya. ¿Qué es lo que les hacen? Les dan terapia manual, masaje o con alguna herramienta con calor o con frío o lo que sea, como si fueran un auto de que ya le ajustaron ahí y listo, ya quedó tu tejido. E incluso le suelen llamar masajes de descarga, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Quizás esas estrategias suplementarias puedan, a lo mejor de forma aguda, ayudar a la que la persona se relaje y eso puede quizás aminorar su percepción del dolor, pero de ninguna manera sería entonces la solución A. Si alguien quiere, no sé Sí. si escuche, pero si alguien quiere camotes, adelante. O pasa la basura o pasan los de, ¿cómo se llama esto? Los de se Se vende. venden Colchones viejos, las güey, Eso, Simón. colchones, Está pasado con el de los almohadas. lives, güey. Sí, me ha tocado escucharlo. de los lives en clases, podcasts, ya los conocen, así que no es sorpresa. Y eso es lo complejo del dolor. Que entonces, ¿cómo podemos reintroducir a una persona a un movimiento? Y sobre todo, para mí lo más importante y que hacíamos énfasis con Nick y Lau, evitar el miedo al movimiento. De que Ujú. no, es que ya sentadilla, ya nunca más. ¿Por qué? Como Es si el eso. cuerpo humano fuera una cosita así frágil que ya hiciste sentadilla con tu espalda así ligeramente y ya. Fin del mundo para ti y ya jamás sentadilla otra vez. No va por ahí. Y este estudio es una pieza clave para entender toda esa perspectiva. De hecho, dos conceptos que mencionaste claves, que los masajes de descarga y muchas veces el por qué estos masajes suelen verse beneficiados por la persona. Y no hay que irnos muy lejos, o sea, hay los nervios, o sea, hay un tipo de nervios, digamos así, sensoriales que responden al tacto. Entonces es el mismo mecanismo por el cual actúan las bandas que se ponen en las rodillas, que mágicamente el atleta se siente más seguro para levantar la sentadilla con mayor seguridad porque hay una presión sobre esa articulación, sobre la rodilla, la están comprimiendo. Y es lo mismo que hace el fisio en algún momento, la palpación, la compresión con las manos, todo eso hace que ciertos nervios sensoriales a nivel cerebral, incluso el atleta sienta o el cliente sienta cierta seguridad sobre la articulación que está involucrada en ese movimiento. Entonces, algo así funcionan las rodilleras, las muñequeras o algo por el estilo que responden mediante el tacto. Entonces, esa es una. Y la segunda, el miedo al movimiento. Si tú a una persona o a un cliente nunca lo expones a ese grado en donde nunca ha estado, por ejemplo, mi abuelo, que al tener el catéter en la pierna izquierda, tiene miedo de levantarse con la pierna derecha y se le empieza a debilitar la cadera en ese punto, el error que más grave puedo hacer yo es no involucrar algo de ese movimiento, aunque tenga miedo a ese dolor de la cadera, porque si no lo expongo a una media sentadilla, con la intención de empujarse con la pierna contraria, que es la que no usa, voy a estar alimentando ese miedo al dolor constante y esa estructura que se debilite en cuestión de osteopenia, osteoporosis y sigue progresando a la par de todas las deficiencias que puede haber por el contexto proinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con mi abuelo? Es, sí, sería fácil y funcional hacer una extensión de cuádriceps, pero no me está involucrando la articulación de la cadera. Entonces, lo que hago es sí poner una extensión de cuádriceps, pero hacerle que en una sentadilla baje de manera excéntrica con la pierna que tiene miedo a mover para que primero involucre esa sensación de que funciona su pierna, simplemente no quiere hacer esfuerzo con ella, entonces baja excéntricamente controlado con una pierna, sube con las dos, pero con la intención de apoyarse más sobre la pierna que tiene más débil. Y al final me dice, ah, es que sentí algo de dolor en la cadera. Pues es que nunca utilizas esa articulación al levantarte de la silla. Entonces es algo que yo quiero promover, que en el día a día ya no te den miedo porque sabes que aquí estás utilizando esa articulación para hacer la función que tiene que hacer, que es levantarse de una silla sobre cierta flexión de cadera. Entonces, sí, sí me sonó mucho eso que dijiste, Dani, con el miedo al movimiento. Sí, históricamente ha habido varios modelos que tratan de explicar el dolor y digamos que el más
No soy experto en el área, pero el que más cubre y el que puede aceptarse un poquito más, que nos habla de que el dolor es justamente una experiencia subjetiva, ese es el modelo biopsicosocial. Y nos dice que hay cuatro elementos a considerar respecto al dolor, que son, se los voy a leer, nocicepción, dolor, sufrimiento y conductas de dolor. Y nos sugiere específicamente que el dolor es una experiencia subjetiva y el sufrimiento, que es una experiencia también subjetiva y emocional, es también un componente del dolor. Y el sufrimiento como tal, pues ya es algo meramente cognitivo. Porque también eso en lo que se sustenta el modelo biopsicosocial son investigaciones que sugieren que el estado de ánimo, la depresión, ansiedad, angustia, todo eso que no tiene nada que ver con el tejido, son predictores del dolor. Y en Ujú. clientes, ya mera como anécdota, es algo que veo todo el tiempo, incluso conmigo mismo. Actualmente pienso en un dolor que suelo sentir, ya les había platicado de ese, en isquiosural izquierdo ya desde hace años, pero curiosamente he notado que cuando estoy más estresado, con más preocupaciones, con más ansiedad o prisas, o siento así como que tengo la carga laboral encima y estoy en el gimnasio, curiosamente el dolor es más elevado. O si vengo a dar una clase de 3, 4 horas, 5 horas y me voy al gimnasio porque no tuve tiempo de hacerlo en otra ocasión, curiosamente hay más dolor, no siempre, pero suele correlacionarse. Entonces vemos que no es solamente la parte estructural local, el tejido como tal, Ujú. sino que todo lo que nosotros pensamos, sentimos y expresamos y hemos escuchado acerca del dolor pueden influir acerca de ese dolor. Y eso es lo que lo hace complejo, muy, muy, muy Claro. complejo, porque experiencias subjetivas, pues imagínate. Sí. Fíjate que sí, Dale, Fer, dale. nada más correlacionando un poco lo que mencionas, Dani, y comparándolo con el ejemplo de mi abuelo, creo que nos podríamos ir dando cuenta de cuando se trata de una forma del dolor a manera estructural y Ujú. más a nivel subjetivo y biopsicosocial, que al final se terminan compaginando, pero si ves a una persona adulto mayor o un paciente con cáncer, el dolor en el paciente con cáncer podría ser no explicado a ciencia cierta, pero conoces varios mecanismos, sistema inmune, el riesgo de todas las deficiencias que hay en ese estadio. En el de mi abuelo, pues la estructura no está trabajando, se está debilitando y en tu contexto es más un contexto de estrés, factores externos que aumentan ese grado de dolor. Entonces creo que es ahí donde empieza el posible tratamiento hacia la prevención o tratarlo a tiempo para actuar en función de lo que estamos viendo de ese paciente. Ahí, por ejemplo, Y hay otro para estudio, agregar, perdón, Dani, ¿le das? sí, nada más quiero mencionar otro Dale, dale, estudio dale. que es bastante interesante, que es específicamente realizado en personas que estaban siendo sometidas a cirugía, todos ellos, para reparar el desgarro del manguito rotador. Y lo muy interesante de este estudio es que se observó que los factores psicológicos, es decir, cómo la persona percibía su propio dolor, la propia operación y todo esto real, subjetivo de la experiencia del individuo, eso fue más predictivo para el dolor que experimentaban estas personas que la gravedad del desgarro en sí. Es algo así como la anécdota que platicaba del abuelo de mi amigo que estaba fracturado de sus Claro. costillas y el señor sentía una pequeña molestia. Es así como, señor, tiene fractura, ¿cómo es que, cómo es que se puede mover, sabes? Claro. Y esa idea que tiene la gente del dolor es lo que puede incrementarlo, no tanto, y mucho ojo. Aquí sí hay que ser muy cautelosos. No significa que todo lo biológico entonces no, y eso no tiene nada que ver Ujú. con el dolor. No, pero sí que los factores psicológicos y las condicionantes psicológicas pueden afectar mucho en esa experiencia. Ahí ahora sí, para agregar un poco a eso, yo considero que desde que metemos al dolor justamente en esta definición de experiencia subjetiva, se abre un espectro muy grande por el cual lo podemos abordar, ¿no? Y al final, estas comparaciones, por decirlo así, entre comillas, quedamos entre el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial, que al final el biomédico, como yo lo entiendo, no sé si ustedes quieran ahí enriquecer un poquito más la definición, desde esta perspectiva, es ver qué está causando el dolor, ¿no? Y ir sobre eso para intentar justamente atenuar el dolor, pero justamente con la premisa de que hay un causante
que se puede arreglar o se puede diagnosticar objetivamente, por decirlo así, respecto al dolor, ¿no? Y este modelo biopsicosocial, que a mí se me hace sumamente interesante y creo que al final es válido respecto a la época, por decirlo así, en la que vivimos, en lo que obviamente pues somos más que únicamente lo que por en ese momento, por decirlo así, el dolor, ¿no? Lo hice muy, se me vino a la mente mucho el símil de no somos únicamente calorías, ¿no? O sea, por decirlo así, si te vas a cuántas calorías debes consumir, pues hay un número, ok, listo, pero al final de cuentas sabemos que pues cómo nos relacionamos con los alimentos, el cómo podemos obtener los alimentos, lo que influye en el cómo nos comportamos, ¿no? Las relaciones que podemos tener antes que nos relacionamos con cierto tipo de alimentos, por ejemplo, si tuvimos trastornos de la conducta alimentaria, todo eso creo que al final de cuentas enriquece un poco más esta definición, este abordaje del dolor. Y Y la ahorita, experiencia. experiencia totalmente. Y regresando, por ejemplo, al ejemplo que pusiste, Dani, me hiciste igual recordar uno a mí que me sucedió hace pues ya un ratito, como 2 años, que justo no tenía idea de por qué únicamente al hacer sentadilla, específicamente en la parte en la parte de más profundidad, pasando los 90 grados en la Smith, sentía un dolor en los isquiosurales. O sea, nada más, era muy incómodo. No tengo idea de por qué. O sea, al principio. Y curiosamente, lo primero que se me vino a la mente, en vez de, no sé, algún otro tipo de ampliar la definición del mismo, es estoy haciendo mal el ejercicio. Estoy haciendo mal el ejercicio y por lo tanto el dolor, no tengo buena relación con el dolor porque como estoy haciendo mal el ejercicio, no soy bueno haciendo este ejercicio. Entonces ya como que esa experiencia, esa forma en la que empiezas a ver el dolor, se puede justamente retroalimentar propiamente y volverse lo que mencionaban. Cuando iba a hacer sentadilla, específicamente en esos grados, en donde pasaba los 90 grados, me dolían muchísimo los isquiosurales, ¿no? Y simple y sencillamente, ¿qué hice ya posterior? Lo seguía haciendo, así de fácil. Hubo un punto en el que dije, pues no tengo idea, no sé si ir al fisioterapeuta o lo demás. Simplemente lo seguía haciendo. Y pasaron 2, 3, 4 semanas y curiosamente, cuando le quité el foco a dejar de pensar que tener esa predisposición a que en ese rango de movimiento me iban a doler los isquiosurales, se empezó a ir. Empecé a fijarme un poquito más en el progreso, en el peso, empecé a grabarme de lejos y decir, pues la ejecución es buena, ¿no? O sea, no hago el movimiento brusco. Entonces, al final de cuentas, intentar progresar sobre eso y cambiar un poquito la concepción que se tiene del dolor, creo que es algo que en este campo, por decirlo así, del entrenamiento con los clientes, que no dudo que alguno de ustedes haya tenido, pues creo que es importante porque muchas veces esa relación que se tiene con el dolor con una mala técnica, digo que ahí obviamente tenemos todo el background que ya hicimos con Alan Coreño respecto a ese prepaper que creo que ya fue publicado, el donde hablaron de la técnica óptima para esta parte del entrenamiento para hipertrofia. Sin embargo, creo que un poquito separar esa parte de dolor es igual a mala técnica, creo que es interesante porque es muchas de las veces, me incluyo totalmente, que con anterioridad se aborda hacia el dolor. El dolor te duele en cierto ejercicio porque lo estás haciendo mal, ¿no? Y muchas veces eso puede ser bastante perjudicial para el mismo concepto, cómo se relaciona uno con el dolor. Y también creo que el estadio en el que se identifica, o sea, si es temprano, tarde, cuando se vuelve un dolor crónico y en fase aguda, digámoslo así, se dejó pasar y ya terminó compaginándose en una experiencia más alimentada, tanto a cuestión psicológica como de exposición al riesgo propio para que el dolor se vuelva más crónico, pues creo ahí que es cuando ya cuando vienen los momentos difíciles, cuando ya el dolor se vuelve crónico, como cualquier factor estresante crónico a lo largo del tiempo. Y creo yo que lo importante es identificarlo a tiempo y como en todo, la prevención es la clave. Saber los orígenes, de dónde viene y si volteamos a ver las estrategias terapéuticas que tienen los profesionales de la salud, como son los fisioterapeutas, comúnmente en la primer consulta es como un breve cuestionario de dónde vino, del 1 al 10 qué tanto te duele, te limita este rango de movimiento, al sentir la palpación sientes que el dolor, no sé, digamos así, lo sientes más o lo sientes menos del 1 al 10 y te va exponiendo a esos grados de la articulación o del músculo donde tú crees que no llegabas, pero te va exponiendo a ese grado, digámoslo así, incómodo para justamente ir en contra de lo que tú crees que debería ser el dolor, de evitar cierto grado. Bueno, el fisio lo que hace es exponerte, ponerte ejercicios que alimenten ese,
que no alimenten más ese miedo a exponerte a esos grados que donde tú estés sintiendo ese dolor. Entonces, creo, se me hace un tema muy interesante. Yo no soy para nada experto en eso. O sea, sé manejar aviones como lo sé manejar el dolor, entonces es casi nulo. Pero creo yo que por ahí van los tiros, como he visto las estrategias terapéuticas que tienen de por medio, exponer a la persona a sus estructuras y evitar ese miedo y trabajar con las herramientas que se tienen. Y ahí hay varios puntos, porque puede parecer como que estuviéramos diciendo que entonces el dolor está, te lo estás imaginando, ¿no? Pero no, digamos que una verdad a medias. Algo importante también a notar es que, ¿dónde lo tengo? Aquí otro estudio, por supuesto. Vemos que cuando hay déficits de fuerza muscular, existió realmente alguna lesión en el tejido, algún daño estructural, ok, pues eso viene acompañado de alteraciones neuronales y cambios en el control y la sincronización de la fuerza muscular, o sea que algo así como que te empiezas a mover distinto porque sientes una molestia y ok, el daño puede repararse con el tiempo, pero tú ya aprendiste a moverte así y eso puede persistir. Y esa también es una parte compleja, porque quizás si empezaste a moverte de esa otra manera, a lo mejor hace menos eficiente ese ejercicio para lo que lo querías en primera instancia. No porque la técnica sea mala, porque como ya decías, Ángel, la técnica ni siquiera existe pues, ¿cómo lo llamaríamos? Como one size fits all, como que un unitalla, ¿no? De que la sentadilla se tiene que ver así. O si tienes, redondeas tu espalda en una sentadilla o un peso muerto, entonces ya valió, ¿no? Ya va a haber dolor. Si eso le sumas el conocimiento previo que tienen muchas personas o lo que asumimos muchas veces de que el dolor es porque ya te dañaste y como un coche ahí quiera que te arreglen, esa es una. Otra sería el contenido que consumimos en redes sociales, cuentas como por ejemplo, nada contra esta persona, de hecho no sé ni cómo se llama, yo lo conozco como Squad University, probablemente lo conozcan. Eh, Pone muchísimos ejemplos de que este cliente tenía dolor aquí, entonces hicimos tantos ejercicios y le modificamos y ya no hay dolor. Wow, y como tú tienes dolor, entonces vas a tener que hacer ciertos ejercicios o a lo mejor te explica tu dolor de forma muy simplista. Ah, no sé, te duele la cadera izquierda, entonces hay que fortalecer tal zona. No lo sé, ¿estamos completamente seguros de eso? Lo más probable es que no. Otra también serían cosas muy usuales en las charlas del día con día, como la postura. Ah, es que si estás así es en tu escritorio, entonces eso es lesivo, eso es una postura lesiva. O si te agachas así, con tu espalda redondeada, levantar cualquier objeto, eso es lesivo. Y no hagas eso, es malo. Estar Mucha gente sentado, asume güey, esas ¿no? cosas. Estar sentado es Mm. cabrón. Entonces, pues, ¿qué somos de cristal o qué? Ya no puedo hacer nada, o sea, si redondeo un poquito, entonces ya mi columna se va a salir así. Pues no, y muchas personas eso se imaginan, y si eso lo tradujéramos al entrenamiento de fuerza, en donde vemos posturas de repente un poco extrañas que no se ven tan bonitas, con una carga externa, como un foco rojo. Pero ¿qué tan seguros estamos de eso? No demasiado. Algunas cosas que mucha gente asume vienen de estudios muy cuestionables, como creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, creo que incluso con Alan, el de Stuart McGill, el de las columnas vertebrales de cerdos, de cadáveres, la pura columna, ni siquiera todo el cerdo, en donde flexionándolo, con una máquina, pues, tronaba la bendita columna. Entonces de ahí que muchas personas como que dieron por hecho que hacer flexiones o abdominales, como comúnmente se les denomina, es lesivo. Ah, cabrón, pues ¿de dónde estamos tomando ese dato? No tiene validez ecológica. Asumir ese tipo de cosas, que el cuerpo humano es así de frágil, pues ya de entrada nos está predisponiendo a mayor percepción del dolor por todo esto que estábamos comentando. Y había otro punto que se me olvidaba, no recuerdo exactamente cuál es. Em, bueno, creo que con esos, pero nada más para finalizar acerca de la técnica. Ya recuerdo, que si nosotros observáramos un deporte, por ejemplo, piensen en fútbol americano, piensen en soccer, piensen en básquetbol, en voleibol, en rugby, en deportes de contacto, pues vamos a ver que el cuerpo asume, en donde haya cambio de dirección, el cuerpo humano asume, por eso puse Space Jam acá atrás, está Michael Jordan y Bugs Bunny, el cuerpo asume posiciones un poco feas, un poco extrañas y de formas así muy rápidas, ¿no? Esos cambios de dirección. ¿Por qué ahí no decimos, ay, se va a lastimar, ¿no?
Pero cuando alguien entrena con una postura ligeramente divergente a lo que se considera de forma arbitraria como técnica adecuada, ahí sí decimos se va a lastimar. El cuerpo humano ya se vuelve entonces algo sumamente frágil, cuando no es para nada el caso. Y también entender la delgada línea entre podría no ser como que lo más óptimo y saber que el cuerpo se va tratando de defender de que tú te lesiones a toda costa, entonces se va a tener que acomodar de alguna manera para no ir en contra de algo que puede el cuerpo asumir como un posible riesgo, un posible estresor, y eso reacciona así ante muchos sistemas. Y creo yo que aunado con lo de la técnica, entre comillas, perfecta, sí, he visto varios atletas que, por ejemplo, cuando se exponen más a cierto tipo de posiciones y volteamos a ver el riesgo de lesión en deportes, no sé, corredores, que vemos que la rodilla es la que más se ve implicada en estas cuestiones, pues es una articulación que constantemente se usa, que constantemente se está impactando. ¿Por qué no te fijas en lo que no usas tanto para que fortalezca esas cosas que usas diariamente, las cuales por obvias razones no las trabajas más y olvidas otras que pueden ser importantes como los isquios, como otras estructuras que dan soporte, ¿no? al propio movimiento, ejercicio o deporte que estés realizando? Y también sirve mucho ver pues dónde está la mayor parte del riesgo de lesión en ciertos deportes para fijarnos en qué se debería de hacer para evitarlo y dar con los orígenes, ¿no? Del por qué, no sé, en poblaciones grandes, en estudios grandes y tratar de evaluar así las cosas. Sí, ahí creo un punto que me gustaría agregar, que ya comentaste ahí, buen Dani, igual lo conecto con Fer. Esta parte de resiliencia que existe en el cuerpo humano. Creo que a mí me ha pasado sobre todo con clientes nuevos, sobre todo, que empiezan a entrenar. Y esta parte, este simple, entre comillas, hecho, por ejemplo, de grabarse ellos en el gimnasio y a posterior mandarte un video, al final de cuentas yo creo que igual el tener una óptica externa y que te diga, oye, pues empújate un poquito más. O sea, probablemente en la parte de esfuerzo, pero sobre todo también en la parte de técnica, porque esa frase que me ha tocado escucharla mucho, la fase de, creo que lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Pues es que no se ve cómo este estereotipo que de repente vemos en Instagram de cómo se debe ver un peso muerto, cómo se debe ver una sentadilla. Digo, y tal vez un poquito regresando al tema de la técnica, pero creo que es importante mencionarlo justamente por la parte de separar tanto el dolor de técnica en sí o de mala técnica, ¿no? Y que comúnmente este apoyo, por decirlo así, de fuera, externo, respecto a poder verte, grabarte, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas, de las mejores cosas que puedes hacer cuando entrenas, grabarte de fuera, tener ese ojo extra, por decirlo así, a tener, decir, ok, mi técnica es bastante decente, cumple con los puntos necesarios, puedo seguir empujando, ¿no? Y te da esa seguridad, por decirlo así, para atravesar, no sé si es el término correcto, o atravesar o lidiar, por decirlo así, con ese dolor, ¿no? Identificar en qué punto está el dolor, ¿no? Y decir, ok, voy a intentar trabajar sobre él, no tanto huirlo, sino ver un poquito más el fondo. Y por ejemplo, yo creo que ahí el video, el grabarse por fuera, es algo muy interesante para esta parte de las personas que entrenan y poder darse o empujarse, ya sea que tu coach, mandárselo a tu coach, que él te dé un poco de feedback más de fuera, te dé esa seguridad de que estás yendo bien y también desde tu propia parte, o sea, sentir, ver cómo te ves haciendo la ejecución y en base ahí tratar de seguirte empujando y no fragilizar justamente, digo, tal vez esta palabra de fragilizar podría ser más válida, entre comillas, no me gustaría decirlo así. Sin embargo, tendría tal vez un poco más de sentido en poblaciones, pues un poco más específicas. Tal vez en personas que tienen patologías, que tienen enfermedades crónicas, al final de cuentas, bueno, no tienen un contexto tan favorable y aún así poniendo el ejemplo que mencionaba Fer, ¿no? O sea, no se trata de porque tiene cierta patología automáticamente fragilizado, ¿no? O sea, es tratar de traer esta parte de estímulo a su contexto, ¿no? Pero yo creo que en personas sanas que entrenan jóvenes, pues esta parte de este término de fragilizar, pues sí queda un poquito fuera de, ¿no? Y estarte exponiendo continuamente al movimiento, a seguirlo haciendo, pues yo creo que es parte de, es lo que al final de cuentas te va a poder acostumbrarte un poquito más al movimiento.
y adaptar también esas situaciones de dolor porque pues yo considero que pues el dolor va a estar, ¿no? No sabes en qué momento, en qué situación, en qué ejercicio, pero va a llegar, o sea, es inevitable, es difícil o no, mejor dicho, imposible, ¿no? No sentir dolor en la vida en general y pues en entrenamiento pues ni se diga, ¿no? Lo que muchas veces sucede, y también para dar unas cuantas recomendaciones prácticas, es que nos imaginamos a nosotros mismos en un ideal pasado, no sé si les ha sucedido que cuando no tenía esa molestia, mira, y no sé, me lastimé y ya ahora estoy roto, ¿no? Como Ujú. que, y mucha gente así lo pone tal cual, que ya están rotos, ya como que se desmadraron como si fuéramos autos, pero no, pues que no sabemos que el cuerpo puede adaptarse, incluidos tejidos que antes pensábamos que no, como tendones y ligamentos, también se pueden adaptar y también responden ante la carga mecánica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, sí, indudablemente hay lesiones que te pueden afectar de por vida, por supuesto que sí, pero también saber que no nos podemos adaptar si existen nuevas limitaciones, por decirlo así. No es una sentencia. Y eso digamos que va en oposición a todo esto que se ha promovido de kinesiofobia, perdón, y de catastrofización del dolor, sino más bien ser más optimistas respecto al propio movimiento, de que, ok, en caso de ese tipo de contextos se puede adaptar el movimiento. Solo pónganse a ver atletas con capacidades diferentes, cómo pueden adaptar sus movimientos, cómo pueden realizar actividades en el más alto nivel. Oye, entonces ves a una persona que solamente tiene un brazo y hace peso muerto con algún implemento y sí se ve que rota un poco su torso. Oye, pero si esta persona está adaptada, sus tejidos son capaces de solventar esa carga, ¿qué problema? ¿Se va a lastimar? No. ¿Por qué debería de? O si ves, por ejemplo, powerlifters del más alto nivel que redondean su espalda cuando están haciendo peso muerto, les vas a decir, no le hagas así, te vas a lastimar. Pues no, son personas que ya están adaptadas, tienen esa capacidad. Pudiéramos resumirlo en que, de entrada, ¿por qué pudiera suceder una lesión, perdón? E insisto, es muy, muy, muy resumido, porque simplemente la fuerza que se está aplicando a un tejido supera la capacidad del mismo. Deja tú que estés haciendo X movimiento, que te veas ahí medio extraño y no te ves como Squad University te dijo, o no te ves como el influencer te dijo que no deberías hacer tu peso muerto porque te puso una cruz y en rojo y aparte en blanco y negro cuando lo hacen mal y qué miedo. Ese es el problema, ese miedo que se crean las personas. Y si se fijan, eso es meramente psicológico. Entonces, ok, bueno, pasando a eso, ¿qué se puede sugerir? Hay investigación interesante acerca de la atención plena cómo en el momento en que se presenta esa sensación aguda de dolor, lo más típico que suceda es que la narrativa va a ser, "Ta madre, otra vez, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a poder hacer esto". Y la alternativa es más bien observarlo sin juzgar. Ok, ahí está el dolor. De momento, ¿puedo continuar mi actividad? A lo mejor con una escala subjetiva. Sí, ok, está el dolor, lo siento, lo estoy percibiendo, no lo estoy negando, porque eso también sería un error. Pero de momento continúo con la actividad y a lo mejor puedo autorregular para esa sesión. ¿Es el fin del mundo? No, porque mi cuerpo tiene capacidad de adaptarse y necesito irlo exponiendo de forma gradual a esto que estoy haciendo. Y eso suena fácil, pero puede llevar mucho trabajo de aprender a entender ese dolor y a no definirse en ese dolor. Y esa puede ser una aplicación práctica muy interesante para las personas que nos escuchen y a lo mejor están en esa circunstancia. Simplemente prestar atención de forma objetiva, separándonos de emociones y demás catástrofe que pueda suceder por el dolor, ya es un excelente punto de partida. Algo así como lo que comentabas con tu sentadilla, Ángel. Que, ok, no vamos a ignorar el dolor, pero tampoco vamos a definir o a tomar todas las decisiones a partir de ahí por miedo a movernos. Y entender la población que está sintiendo el dolor, ya sea por falta de uso de o por mucha exposición de, y en qué momento el dolor aparece, desaparece. Es decir, a muchos se les desaparece el dolor cuando exponen a esa estructura a grados altos y otros aparece cuando la estructura se empieza a relajar. Entonces, como que el profesional va identificando en qué punto el dolor es más álgido, cuando empieza a bajar un poco, cuando sube. Y creo yo que las intervenciones terapéuticas van a identificar los momentos donde el dolor está presente tanto a nivel psicológico, en cómo se representa, qué limitantes tiene con las funciones del cuerpo y en el área del gimnasio, en el área de pesas,
creo yo que no hay que buscarle mucho porque si tú en el intento de hacer una mejor técnica cambias cómo tus estructuras están diseñadas para moverse en ti, es ahí cuando empiezas con otras sensaciones de dolor que desconocías. Entonces yo me he dado cuenta de eso con muchos atletas que por querer hacer algo más exagerado cambian cierta posición la cual su cuerpo no se las pidió y es donde dice, hay un dolor en la espalda abajo, pues es que nadie te pidió que estuvieras así. Entonces tu columna quizás quiere estar así, tú te obligas a estar así con el pecho arriba todo el tiempo. Entonces por ahí no es hacerle caso a tu cuerpo, aprenderlo a escuchar, pero en pacientes, como sería lo contrario, el caso, por ejemplo, pues mi abuelo, pues exponerlo a ese punto en cual nunca en su vida ha estado expuesto, o sea, nunca ha combatido contra una resistencia, nunca estuvo en una posición incómoda, que tuviera que empujar algo, pues es ahí donde está la falla. Yo creo que ahí para agregar un poco, pues agradecer, por decirlo así, la oportunidad que tenemos, por ejemplo, la mayoría, bueno, nosotros tres y los que escuchan el podcast, de que, pues bueno, vamos al gimnasio, tenemos el hecho de ir a entrenar y podemos tener esta vigilancia sobre nuestro entrenamiento, que ahorita la verdad no recuerdo exactamente los números, pero por ejemplo en el libro de las pirámides de Eric Hobsbawm, en la parte de entrenamiento, justamente ponen la parte de cada cuánto se presentan lesiones cada 1000 horas, ¿no? No recuerdo exactamente el número, pero recuerdo que el entrenamiento de fuerzas, pues era el que menos presentaba lesiones, ¿no? Y creo que al final de cuentas, mientras tengas un monitoreo de tu entrenamiento y agregando también a la parte que mencionaban de tener esa, que mencionabas, Dani, tener la mente un poco más abierta, igual tenerlo en la parte de la contextualización, haciendo igual referencia al punto que comentabas. ¿En qué punto estás de tu vida, ¿no? ¿Qué tanto has dormido? ¿Qué tanto, cómo es tu alimentación a lo largo de estas últimas semanas, meses? Poder tener esa parte más integrativa del dolor, pues creo que al final de cuentas es una oportunidad muy buena que tenemos, ¿no? Nosotros como esa población, ¿no? Y ahorita tomando otro ejemplo que de repente deportes en donde no puedes tener un manejo tan minucioso, por decirlo así, a la hora de tu entrenamiento, ¿no? Donde al final de cuentas, por ejemplo, en deportes de contacto, ¿no? En el mero fútbol, de repente, simple y sencillamente las lesiones, pues llegan. O sea, no es algo que puedas controlar en sí, ¿no? Obviamente hay factores que pueden hacerte más susceptible a una que otra. Sin embargo, digo, obviamente no soy experto en ese tema ni estoy diciendo que las lesiones no puedan prevenirse en esa área, ¿no? Desconozco, sin embargo, creo que en esta área de entrenamiento de fuerza donde podemos ir a un gimnasio, pues podemos tener esta conexión, por decirlo así, diferente con el dolor y aprender a justamente modificar la narrativa que se tiene por el dolor, que a lo mejor no es algo que por ahí lo mencionamos fácil de definir, sin embargo, sí es frecuente en el día a día. O sea, en el entrenamiento siempre está presente el dolor, ¿no? En gran parte en los clientes, en las personas que te encuentras cuando vas a entrenar, el dolor ahí está, ¿no? Y abrir o ampliar el espectro de cómo lo podemos definir es interesante, cómo nos relacionamos con él igual es muy interesante y creo que es una oportunidad que tenemos la gran mayoría de nosotros que practicamos este entrenamiento de pesas de fuerza, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que me gustaría rescatar para las personas que escuchen este episodio, que el cambiar la narrativa de ese dolor y discutirlo de forma diferente. Y pienso que por eso este es un episodio importante, porque no es algo que yo vea así como que habitualmente discutido, es más lo típico de que si tú cuando haces sentadillas porque lo estás haciendo mal, porque estás haciendo esto, deberías corregirlo. No, siento que ya estuvo de ese tipo de contenido, como que de verdad cansa un poco, porque alimenta y alimenta y alimenta la idea de que entonces tu cuerpo se tiene que ver así, tal cual, como un dibujito que hasta ahí te ponen todo muy bonito, muy mono, pero no va por ahí, sino más bien comprender justo eso que comentabas, Ángel, que la narrativa del dolor puede tener un impacto en la misma experiencia del mismo y no se trata de negar el dolor o hacerlo a pesar de, sino más bien entenderlo de forma diferente, no tenerle miedo al movimiento, sino más bien adaptar el movimiento al contexto de la persona, también con lo que comentaba Fer, que es distinto, por ejemplo, en el caso de su abuelo. Claro, el contexto es importantísimo, pero aún así no es como que no, entonces ya no vas a hacer ninguna elevación lateral, abuelo, porque te molesta. No, es como que exponerlo gradualmente e irse haciendo más fuerte y eso independientemente de la edad. Porque esa es también otra de las narrativas clásicas. No, es que cuando yo estaba joven, ya saben, pero me chingué la rodilla.
Ok, sí, sí hay casos en donde esas lesiones pueden tener implicaciones a largo plazo, pero aún así la narrativa que le damos a lo mismo, ya desde ahí podemos como que mejorar nuestra relación con, y sobre todo, y de verdad hago mucho énfasis en eso, dejar el miedo al movimiento de lado y dejar de pensar que el cuerpo humano es de cristal y se tiene que mover justo así, porque si no, te vas a lastimar y es tu culpa y eres una horrible persona y te vas a divorciar y le pisas las patitas a tus perros porque eres una persona horrible, porque haces tu sentadilla así. No va por ahí. Gran final. Es que sí, mano, La lo veo verdad. tanto de que haz tus sentadillas y, oh, que la... Sí. Y en cuentas muy grandes, como por ejemplo esa de Squad University, nada personal, pero sí es como que, siento que perjudica un poco más de lo que pudiera ayudar a muchas personas. Totalmente, digo, ya. Pues para cerrar, digo, qué gran tema. O sea, al final creo que igual parte de combatir en esta parte de miedo al dolor, pues es justamente esto, ¿no? Promover lo que existe, la educación sobre el dolor, ¿no? Y repito, sobre todo en personas que llevamos a clientes, a entrenamiento y lo demás, creo que es importante tenerlo en cuenta, es importante saber que no existe una definición concisa, es importante saber que no porque duela significa que algo está mal o todo está mal, sino más bien que específicamente en estos contextos tal vez, pues es interesante buscarles distintas narrativas, ¿no? Y como ahí mencionas, Dani, esa parte de redes que, digo, mencionaste una, pero son miles de cuentas, ¿no? Que al final de cuentas es como, te duele esto es porque justamente no te moviste en estos grados, justamente no bajaste hasta este nivel, intenta mover Por tu esto del otro postura, por tu postura, o porque te sea, ves así, sí, güey. sí, y yo creo que, digo ahí, mera hipótesis, ¿no? Pues es esta parte de venderte una solución. O sea, pues a quién le gusta escuchar el decir, bueno, dependería, no sabemos ni siquiera qué es el dolor en sí, sino el vender una solución a un dolor, pues bueno, yo creo que ya desde ahí es lo que hace populares este ¿Sabes? tipo de No sé si los cuentas. han visto, los ¿saben cuáles también me encantan? Porque es lo mismo. Los que te dicen que estás respirando mal, o los que te dicen ¿Cómo que estás no? durmiendo mal. Sí, sí, sí. De verdad. Claro, sí, Digo, sí. entiendo que, en fin, creo que saben a qué me refiero. Pues listo, totalmente. Fer, ¿algo que agregar, güey, antes de cerrar el episodio? No, nada, me gustó, nunca había hablado del dolor, así que incluso es algo nuevo para mí hablarlo, güey, es un tema que pocas veces se habla. Sí, 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 sí. también por eso me parece bien interesante. Es claro, es difícil de denominarlo en sí, pero bueno, creo que igual platicarlo aquí con ustedes, carnales, como siempre, pues es un gusto, un placer completamente. Ahí le dejamos, claro que sí, la referencia a el video que tiene ahí junto a Lau con Nick, para que quieran informarse un poquito más respecto al dolor. Pues bueno, lo profundizaron un poco más. Gran conversación, gran plática ahí la que tuvieron. Sí, Está en porque tu canal de Nick YouTube, ¿verdad? es fisio, sí está en YouTube y Nick Ok. sí, y también en Instagram, Nick sí es fisioterapeuta y creo que tiene su grado doctoral en eso. No Mm, recuerdo exactamente bien. Entonces mejor listísimo. escúchenlo, pero de Ahí dejamos prueba. la conversación para que tuvo Dani con el buen Nicky Lau. Y pues bueno, listo. Si alguien quiere agregar una conclusión antes, güey, digo, ya platicamos ahí, ya cerramos como que queremos cerrar, pero vienen las cosas a la mente, güey, pero no sé, alguien quiere agregar algo último, güey, antes de cerrar el episodio, antes de pasar a las recomendaciones musicales. Eso que con ¿Todo? eso. Nada que añadir. Listísimo. Pues nada, güey. Gracias a los dos por venir a hablar del dolor en esta nochecita, ¿no? Que estamos grabando. Muchas gracias igual a todos los que nos escucharon. Recomendaciones musicales, carnales. ¿Qué les dejamos a los Gym Rats? Ya que muy probablemente nos extrañan nuestras recomendaciones. Yo lo sé, en el corazón sé que nos extrañan tener esa recomendación de corridos. Esa recomendación mía puede ser completamente aleatoria, que no se sabe de qué puedo recomendar. Y Dani por lo regular haciendo más referencia a canciones clásicas, un poquito de antes, ¿no? Que es por lo regular el estilo que tiene Dani, de rap también. Pero pues bueno, Dani, Mi quién? recomendación Sí, sí. musical es todo el álbum de Abraham Vázquez, pero la de Cuando Mejores con los minis de Caborca está bien chida. ¿Es nuevo el álbum, güey? Sí, o sea, 2023 no saca muchas canciones Abraham Vázquez, pero compone bien chido el vato y No, habla muy, muy de la vida, de manera muy a entiendo. lo que él piensa, a lo que vive, y eso se ve muy orgánico.
Ahí varias me he copiado, güey, ahí a mi playlist personal que tiene el buen Abraham. Están muy chingonas que te las escuché. Tienen de A los culos no les hacen corridos. La de Disciplina, güey. La de Se ocupan huevos. Está chingona, también me gusta, güey. Ahí tiene muy buenas rolas, pero sí. Entonces ahí dejamos la recomendación del álbum del buen Abraham Vázquez. Dani, ¿qué dejamos para esta semana? ¿Qué dejamos para a los Gym Brats en el episodio 84? Siete Rojas, ya la había recomendado, de Barro, no recuerdo. Barro es una banda argentina, por ahí está un trapero que se llama Catriel, pero esta es una banda de metal con Catriel y con uno de los mejores guitarristas, a mi parecer, a nivel Latinoamérica, que se llama Chowy Fernández, pues tienen su banda. Hoy, Ok. 22 de febrero, tocan en Argentina. Me lo recomendó un camarada, Fede, saludos Fede. Pues me han gustado un montón porque están bien divertidos, suenan muy fresco y esa de Siete Rojas es la cosa más argentina que van a escuchar, hablando de fútbol, soccer, pero en formato metal. Así que adelante. Barro, Siete Rojas. Listísimo. Ahí lo dejamos. Y pues bueno, uf, no sé qué recomendar, pero bueno, voy a poner la que venía escuchando, legal, se llama ¿Dónde se aprende a querer? De Mora. Reggaetón, tiene rato que no recomiendo reggaetón por acá. Entonces, pues bueno, ahí la dejamos. Esas son las recomendaciones musicales de esta semana. Como siempre, Dani Fer, un completo gusto, un completo honor platicar con ustedes, güey. Plática interesante respecto al dolor. Creo que así se va a llamar el episodio tal cual, dolor. Creo que estaría muy interesante, es algo que no habíamos platicado, pero que al final de cuentas la persistencia, lo común que es en este medio en el que nos desarrollamos, pues creo que es bastante interesante para empezar a dilucidar un poquito las prácticas que se hacen sobre el mismo, la narrativa sobre el mismo. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify y a los que nos escucharon y vieron en YouTube también. Muchísimas gracias. Redes, links, todo lo que mencionamos al inicio lo tenemos abajo en la descripción, tanto de Spotify y de YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el 84, casi 3 añitos después, un poquito más. Ya vamos para los 3 añitos de Gym Rats. Entonces, nuevamente, mil gracias a todos y nos estamos viendo en el 85. Sobres.